Lo que comenzó como una celebración de boda en Riverdale terminó con una novia muerta y un novio desaparecido. Lucia Valentini, 23, y Julian Westbrook, 52, parecían felices solo horas antes de que la tragedia golpeara. Sus fotos de boda muestran una radiante novia en encaje blanco y un orgulloso novio con su mano firmemente en su cintura. Para la mañana, esas mismas manos terminarían su vida, dejando atrás preguntas que atormentarían a una comunidad durante años. Un pasado oculto y un trauma profundamente arraigado chocarían con consecuencias mortales en lo que debería haber sido la noche más feliz de sus vidas. Como los investigadores descubrirían más tarde, detrás de la fachada de este romance de mayo-diciembre yacía una red de engaño, obsesión y heridas no sanadas que crearon la tormenta perfecta para la violencia. Riverdale se encuentra anidado entre colinas ondulantes y el serpenteante río Cedar, un pueblo de 35.000 donde los campanarios de las iglesias todavía dominan el horizonte. Mientras que nuevos desarrollos y tiendas de cadena se han introducido a lo largo de los años, muchos residentes se enorgullecen de mantener valores tradicionales. Familias multigeneracionales asisten a las mismas iglesias a las que asistieron sus abuelos. Los eventos comunitarios giran en torno a la fe, la familia y el fútbol. Es el tipo de lugar donde todos conocen los asuntos de todos o creen que los conocen. En Riverdale, tu reputación no es solo tuya, pertenece a toda tu familia, explicó el sheriff Michael Davis, quien dirigiría la investigación. La gente recuerda los errores por generaciones. Julian Westbrook había construido su empresa de construcción desde cero después de llegar a Riverdale 20 años antes. Un hombre trabajador con manos callosas y un comportamiento severo, era respetado en círculos de negocios pero raramente socializaba más allá de su comunidad de iglesia. Las paredes de su oficina mostraban tanto premios de construcción como versículos bíblicos. Los empleados lo describían como justo pero intensamente privado, un hombre que esperaba perfección en cada clavo martillado y tabla cortada. Julian siempre tenía estas ideas rígidas sobre lo correcto y lo incorrecto, dijo Thomas Grene, su capataz de mucho tiempo. Nunca había área gris con él, o estabas viviendo correctamente o no lo estabas. Lo que la mayoría de la gente en Riverdale no sabía era cómo las convicciones religiosas de Julian se habían calcificado en algo más oscuro después de que su primer matrimonio implosionó. 15 años en lo que parecía ser una unión estable, su esposa Rebecca lo dejó por su antiguo socio de negocios. La doble traición destrozó el mundo de Julian y transformó sus valores religiosos tradicionales en algo más obsesivo. Después de que Rebecca se fue, se adentró más en la iglesia, reveló su prima Marta, pero ya no se trataba solo de fe. Se volvió obsesionado con la lealtad, con la pureza. Hablaba durante horas sobre cómo las mujeres de hoy carecían de virtud, cómo no podías confiar en ellas. En los años que siguieron, Julian raramente salía con alguien. Cuando lo hacía, las relaciones terminaban abruptamente si percibía cualquier indicio del pasado de una mujer. Su hijo Aaron, ahora 27, se había puesto del lado de su madre después del divorcio, creando otra herida que Julian llevaba silenciosamente. No habían hablado en 8 años. Lucia Valentini creció a solo 6 cuadras de la plaza del pueblo de Riverdale. Su familia ítalo-americana dirigía una pequeña panadería, donde Lucia ayudaba después de la escuela, cubierta de harina y soñando con cosas más grandes. Una estudiante brillante con una cálida sonrisa, había logrado asistir a la universidad comunitaria mientras ayudaba a su familia, obteniendo un título asociado en administración de empresas. Como muchas jóvenes en Riverdale, Lucia había salido con su novio de la escuela secundaria durante su primer año de universidad antes de que se distanciaran. Lo que Julian nunca supo, lo que Lucia se aseguró de que nunca descubriera, era que este no fue su único relación. Durante su segundo año de universidad, Lucia se había enamorado profundamente del asistente de enseñanza de su profesor de literatura, una relación que duró casi 2 años. Cuando terminó amigablemente, Lucia regresó a Riverdale con experiencias que sabía serían juzgadas duramente en su comunidad tradicional. Ella no estaba avergonzada de su pasado, dijo su compañera de habitación Jenny más tarde, pero sabía cómo hablaba la gente en Riverdale. Cuando comenzó a trabajar para Julian, decidió que era más fácil dejar que la gente creyera lo que quisiera creer. Lucia comenzó a trabajar como recepcionista en Westbrook Construction cuando la anterior gerente de oficina se jubiló. Julian notó su eficiencia, su cortesía con clientes difíciles y su manera respetuosa, pero sobre todo, notó su juventud,
su aparente inocencia. Para Julian, ella parecía intacta por el mundo moderno que él despreciaba. Él comentaría sobre cómo Lucía no era como otras mujeres jóvenes, recordó la contadora de la oficina Meredith Stevens. Diría cosas como, ella no ha sido corrompida todavía, o, ella todavía tiene valores tradicionales. Era incómodo, pero nunca imaginamos a dónde conduciría. Su relación progresó lentamente, comenzando con Julian pidiéndole a Lucía que se quedara hasta tarde para organizar archivos, luego ofreciéndole viajes a casa, luego invitándola a la iglesia. Lucía, criada para respetar la autoridad y viendo potencial estabilidad con un dueño de negocio establecido, aceptó su atención. Cuando Julian le propuso matrimonio después de 8 meses, ella dijo que sí, ignorando las miradas preocupadas de sus padres. Antonio y María Valentini tenían reservas sobre la pareja que iban más allá de la diferencia de edad de 29 años. Había algo en sus ojos en lo que no confiábamos, María le diría más tarde a los investigadores. Demasiado intenso. Pero Lucía insistió en que él era amable con ella, que le proporcionaría una buena vida. La boda tuvo lugar en la Iglesia Católica de San Agustín en una fresca mañana de octubre. Las fotografías muestran a Lucía en un modesto vestido de encaje con un cuello alto, Julian en un traje oscuro, su rostro solemne incluso mientras sonreía. La recepción en el salón de la iglesia fue sin alcohol por insistencia de Julian, con mesas separadas para hombres y mujeres, otra de las preferencias tradicionales de Julian. Cuando Julian se levantó para hacer su brindis, sus palabras parecieron románticas para algunos, inquietantes para otros. Hoy, Dios me ha bendecido con lo que todo hombre espera, una mujer pura para construir una vida juntos, dijo, levantando su copa de sidra espumosa. En Lucía, he encontrado a alguien no corrompida por este mundo, una mujer de virtud que será una esposa piadosa. La sonrisa de Lucía nunca vaciló, aunque su amiga de la universidad Jenny notó que sus nudillos se blanqueaban alrededor de su copa. A medida que la tarde se desvanecía en la noche, los recién casados partieron hacia la renovada casa victoriana de Julian en la calle Maple, donde pasarían su primera noche juntos antes de partir para una luna de miel en Gatlinburg. Nadie que despidiera a la pareja podría haber imaginado que para el amanecer, Lucía estaría muerta, y Julian estaría conduciendo a través de líneas estatales, un hombre consumido por la rabia y la traición, un asesino huyendo de los restos destrozados de sus ilusiones. La iglesia católica de San Agustín estaba adornada con lirios blancos y cintas color borgoña para la boda de Westbrook Valentini. Lucía había querido decoraciones simples que no forzaran las modestas finanzas de sus padres, pero Julian insistió en pagar por todo. Una boda apropiada refleja al hombre, le dijo. La ceremonia fue tradicional y solemne, con el anciano padre Moretti enfatizando el deber de la esposa de someterse y el deber del esposo de proteger. La recepción en el salón de la iglesia mantuvo la atmósfera formal. No se permitió bailar a petición de Julian, solo una cena con servicio de catering y brindis cuidadosamente preparados. Julian se sentó rígidamente al lado de su nueva novia, su mano a menudo descansando posesivamente sobre su brazo. Los invitados recordaron más tarde cómo él observaba cada movimiento de Lucía, sus ojos estrechándose cada vez que invitados masculinos se acercaban para felicitarla. Durante un momento tranquilo, Julian habló con su único amigo en la reunión, el también anciano de la iglesia Robert Simmons. Las imágenes de la cámara de seguridad recuperadas posteriormente del salón captaron su conversación en una esquina, lejos de otros invitados. ¿Sabes por qué fracasó mi primer matrimonio? ¿Verdad? Julian se inclinó cerca de Robert. Rebecca no era pura cuando me casé con ella. Había estado con otros antes que yo. Una vez que una mujer se ha entregado, lo volverá a hacer. Eso es lo que pasó. Pero Lucía, su expresión se suavizó momentáneamente, Lucía es diferente, intacta. Dios me ha dado otra oportunidad con un recipiente puro. El incómodo asentimiento de Robert fue la última interacción que Julian tuvo antes de recoger a Lucía para su partida. Mientras salían del salón, con arroz cayendo a su alrededor, el agarre de Julian en la cintura de Lucía se apretó visiblemente. Su sonrisa, brillante para las cámaras, no llegaba a sus ojos. La casa victoriana en la calle Maple era el orgullo de Julian, cada detalle meticulosamente restaurado. Llevó a Lucía cruzando el umbral como dictaba la tradición, dejándola cuidadosamente en el vestíbulo donde una cruz colgaba prominentemente sobre una mesa antigua. Arriba, el dormitorio principal había sido preparado con sábanas frescas, una Biblia colocada en cada mesita de noche. He esperado esta noche,
le dijo Julian a Lucía mientras ella salía del baño con un modesto camisón blanco que su madre la había ayudado a seleccionar. El momento en que dos se convierten en una sola carne, como Dios lo dispuso. Lo que Julian no dijo, pero lo que los investigadores más tarde reconstruirían a través de las entradas de su diario y declaraciones a su pastor, era su expectativa explícita para su noche de bodas. Julian creía firmemente en la evidencia física de la virginidad, sangre en las sábanas que probaría la pureza de Lucía y, por extensión, su valía como su esposa. A medida que avanzaba la noche, el comportamiento de Julian cambió. La ausencia de lo que él consideraba prueba comenzó a roerle. Su sospecha creció con cada momento que pasaba, su mente regresando a Rebecca, a la traición, a la vergüenza. «Me has mentido», dijo finalmente, su voz mortalmente tranquila mientras yacían en la oscuridad. Debería haber habido sangre. Lucía se congeló. Durante meses había temido este momento, se había convencido a sí misma de que de alguna manera no importaría, que su amor superaría su obsesión. «Julian, por favor», susurró. «No es así como funciona. No todas las mujeres. No me mientas». Su grito resonó por toda la casa. «Has estado con alguien más». «¿No es así? ¿No es así?». Los vecinos más tarde informarían haber escuchado voces elevadas pero no le dieron importancia, solo recién casados teniendo su primera discusión. Ninguno podría haber adivinado el terror que se desarrollaba en el interior. Acorralada y asustada, Lucía finalmente confesó su relación en la universidad. Trató de explicar que no cambiaba quién era ella, que todavía amaba a Julian, que todavía lo respetaba. Pero con cada palabra, podía verlo alejándose más, sus rasgos endureciéndose en algo irreconocible. «Igual que Rebecca», murmuró, caminando por el dormitorio, «engañándome, haciéndome quedar como un tonto». Su voz se elevó de nuevo. «¿Sabes lo que pensará la gente? ¿Que no pude darme cuenta? ¿Que me casé con una mujer que se había entregado a otro hombre?» Mientras Lucía trataba de acercarse a él, de calmarlo, la rabia de Julian explotó. «Estás impura», gritó, «dañada. Me engañaste para que me casara con una puta». Lo que sucedió después fue reconstruido a partir de la escena del crimen y la eventual confesión de Julian. En una furia que mezclaba la traición presente con el trauma pasado, Julian agarró a Lucía por la garganta. Sus desesperadas luchas, evidenciadas por heridas defensivas en sus manos y brazos, no pudieron superar su fuerza. Mientras ella jadeaba por aire, Julian vio no solo a Lucía sino a cada mujer que lo había engañado, cada mentira que él creía que le habían dicho. La médica forense doctora Sarah Chen testificaría más tarde que la estrangulación requiere tiempo significativo y presión sostenida, tiempo durante el cual Julian podría haberse detenido, podría haber soltado su agarre, podría haber elegido de manera diferente. No lo hizo. Cuando el cuerpo de Lucía quedó inerte, Julian no huyó inmediatamente. La evidencia de la escena del crimen mostró que se sentó junto a su cuerpo durante horas, escribiendo frenéticamente en un diario que la policía recuperaría más tarde. «Dios me ha puesto a prueba y me ha encontrado en falta», escribió. «La engañadora ha sido castigada pero mi alma está en peligro». A las 8:17 de la mañana siguiente, la hermana de Julian, Catherine, llegó con pasteles de desayuno para felicitar a los recién casados. Usando la llave de repuesto que Julian le había dado años atrás, entró cuando los repetidos golpes quedaron sin respuesta. Sus gritos hicieron que los vecinos acudieran corriendo. Los informes policiales describieron la escena con detalle clínico. Lucía Valentini Westbrook, fallecida, yaciendo en la cama con un camisón blanco, marcas de ligadura pronunciadas en su cuello consistentes con estrangulación manual. La habitación mostraba signos de lucha, una lámpara derribada, un vaso de agua hecho añicos en el suelo de madera. En la mesita de noche, la alianza de boda de Julian había sido deliberadamente colocada encima de su certificado de matrimonio. Catherine, entre sollozos conmocionados, proporcionó información crítica a los primeros en responder. Julian poseía una cabaña de caza remota cerca de la línea estatal. La mantenía abastecida con suministros. Y lo más preocupante, almacenaba una pistola allí. Mientras la policía aseguraba la escena del crimen, los oficiales descubrieron que la camioneta de Julian faltaba del garaje. Su equipo de caza, normalmente almacenado en orden preciso en los estantes del garaje,
también había desaparecido. La búsqueda de Julian Westbrook comenzó mientras el cuerpo de Lucía era cuidadosamente retirado de la casa que debería haber sido el comienzo de su nueva vida, no el final de ella. La detective Lisa Morgan llegó a la casa de Westbrook a las 9:30 de la mañana, haciéndose cargo de lo que rápidamente se convertiría en el caso de más alto perfil en la historia reciente de Riverdale. El cuerpo de la víctima, el momento de la noche de bodas y la desaparición del novio crearon una tormenta perfecta para la atención de los medios. Nuestra primera prioridad era entender qué pasó en ese dormitorio, explicó la detective Morgan. Las declaraciones de los testigos de la boda nos dieron una imagen del estado mental de Julian entrando en esa noche. 3 invitados informaron independientemente del comportamiento tenso de Julian en la recepción, particularmente su reacción cuando la compañera de universidad de Lucía, Jenny, mencionó sus tiempos salvajes en la residencia. Aunque Jenny más tarde aclaró que se refería a sesiones de estudio hasta tarde, la respuesta de labios apretados de Julian había sido notada por varios asistentes. La médica forense doctora Sarah Chen confirmó lo que los detectives sospechaban de los diarios de Julian. Había indicaciones de que el señor Westbrook esperaba prueba física de virginidad, testificó. Esta expectativa es médicamente infundada, ya que el tejido himenal varía ampliamente entre las mujeres y puede ser alterado por muchas actividades además del coito sexual. La investigación se expandió a la comunidad de la iglesia de Julian, donde la detective Morgan encontró un muro de silencio inicial. Eventualmente, el anciano de la iglesia Robert Simmons se presentó con información inquietante. Julian se obsesionó con la pureza femenina después de su divorcio, reveló Simmons. Incluso comenzó un grupo de oración para hombres centrado en encontrar esposas piadosas. Durante estas reuniones, distribuía literatura sobre cómo identificar mujeres moralmente comprometidas a través de varias pruebas. A medida que la investigación se profundizaba, los detectives contactaron a la ex esposa de Julian, Rebecca, ahora viviendo en Colorado. Su testimonio proporcionó una visión crucial del declive psicológico de Julian. Comenzó con pequeñas cosas, explicó Rebecca en su declaración grabada, cuestionando dónde había estado, revisando mi teléfono. Luego comenzó a acusarme de tener aventuras antes de nuestro matrimonio. Me exigía que confesara mis pecados pasados, diciendo que podía sentir que estaba ocultando algo. Rebecca describió cómo la paranoia de Julian se intensificó durante sus últimos años juntos. Se obsesionó con la idea de que no era virgen cuando nos casamos, aunque nos conocimos en la escuela secundaria. Dijo que mi impureza estaba envenenando nuestro matrimonio. Cuando finalmente me fui, no fue por otro hombre como él afirma, me fui porque temía por mi seguridad. Las verificaciones de antecedentes revelaron un patrón de comportamiento controlador. 2 años antes de conocer a Lucía, Julian había solicitado una orden de restricción contra una mujer con la que salió brevemente, alegando que ella lo estaba acosando. La contrapresentación de la mujer pintó una imagen diferente, Julian monitoreando sus movimientos y exigiendo acceso a sus cuentas de redes sociales para verificar su carácter moral. 5 días después de iniciada la investigación, se hizo un descubrimiento crucial en el apartamento de Lucía. Su compañera de habitación concedió a la policía acceso a un cajón cerrado que contenía el diario personal de Lucía. Las entradas pintaban una imagen desgarradora de una joven cada vez más preocupada por el comportamiento de su prometido. Julian preguntó de nuevo hoy sobre mis relaciones pasadas, decía una entrada de 2 meses antes de la boda. Dije que no había nada serio, solo cosas de la escuela secundaria. Odio mentir, pero he visto cómo habla de mujeres impuras. Tengo miedo de lo que pasaría si supiera sobre Michael. No vale la pena mencionarlo, hemos terminado hace años. Pero J no entendería eso. Una entrada posterior era más alarmante, revisó mi teléfono mientras me duchaba. Dijo que estaba buscando la hora. Voy a borrar todos mis viejos mensajes esta noche, por si acaso. La entrada final, fechada solo 3 días antes de la boda, demasiado tarde para echarse atrás ahora. Mamá y papá han gastado tanto en esta boda. Julian es un buen hombre, solo anticuado. Puedo hacer que esto funcione, tengo que hacerlo. Mientras tanto, los equipos forenses que examinaban la oficina en casa de Julian encontraron una colección de textos religiosos y folletos autopublicados. Muchos contenían pasajes resaltados sobre la virginidad femenina y la pureza, con notas manuscritas de Julian en los márgenes. Un libro, La novia virtuosa, tenía docenas de anotaciones, con Julian subrayando repetidamente pasajes sobre signos físicos de pureza y pruebas de virginidad. Con la evidencia acumulándose sobre las peligrosas obsesiones de Julian,
la búsqueda se intensificó. Su camioneta fue vista en una cámara de seguridad de una gasolinera cerca de la frontera de Tennessee la mañana después del asesinato. Las agencias de aplicación de la ley en 3 estados coordinaron su búsqueda, enfocándose en áreas de casa que Julian era conocido por frecuentar. El caso atrajo la atención de los medios nacionales. Titulares de novia asesinada en noche de bodas aparecieron en los canales de noticias. Los comentaristas debatieron sobre todo, desde relaciones con diferencia de edad hasta extremismo religioso, mientras la familia en duelo de Lucía suplicaba privacidad. 8 días después de iniciada la búsqueda, ocurrió un desarrollo inesperado. El hijo distanciado de Julian, Aaron, contactó a los investigadores con docenas de correos electrónicos inquietantes de su padre que abarcaban los meses anteriores a la boda. Mi padre envió estas diatribas sobre encontrar un recipiente puro y la última oportunidad de Dios para la redención, dijo Aaron a los detectives. Los ignoré porque ha estado inestable durante años. Nunca pensé que realmente lastimaría a alguien. Los correos electrónicos revelaron el creciente desprendimiento de Julian de la realidad, su fijación con la pureza femenina evolucionando hacia algo más siniestro. En el mensaje más reciente, enviado solo días antes de la boda, Julian escribió: cuando un recipiente está contaminado, debe ser destruido. No puede haber compromiso con el pecado. Aaron también proporcionó información crucial sobre una segunda propiedad de casa que Julian poseía, una que no estaba en sus registros oficiales. La compró a través de una empresa fantasma después del divorcio. Está completamente fuera de la red, en lo profundo de las montañas. La llamaba su santuario del mundo corrompido. En la mañana del 10º día, equipos tácticos rodearon la cabaña remota. Dentro, encontraron a Julian Westbrook sentado en una mesa de madera cubierta con páginas escritas a mano, lo que él describió como su testamento de la verdad. El manifiesto era esencialmente una justificación para el asesinato, explicó el fiscal Daniel Hayes, página tras página detallando sus creencias sobre el engaño de las mujeres, la conspiración de la sociedad moderna para ocultar la impureza femenina y su papel autodesignado como juez. Julian se entregó sin resistencia. Sus únicas palabras al ser arrestado: ella era como todas las demás. Ninguna de ellas es pura. La primera comparecencia judicial de Julian Westbrook sorprendió a la abarrotada sala del tribunal. En lugar de parecer arrepentido, se mantuvo erguido con su uniforme naranja, dirigiéndose al juez con una inquietante compostura. Actué de acuerdo con la ley de Dios, declaró durante su lectura de cargos. Cuando un pacto se construye sobre mentiras, debe ser disuelto. El juez ordenó una evaluación psiquiátrica antes de proceder más allá. Bajo custodia policial, Julian proporcionó una confesión completa, cuya grabación sería reproducida más tarde en el tribunal. Su voz permaneció escalofriantemente tranquila mientras describía cómo estranguló a su novia al descubrir que no era virgen. Cuando me di cuenta de que no había sangre, todo se volvió claro, explicó a los detectives. El engaño, la manipulación, era Rebecca otra vez. La misma traición, la misma burla de los votos sagrados. Pude ver la prueba de Dios ante mí. Había fallado una vez al aceptar la impureza en mi hogar. No fallaría de nuevo. La doctora Eleanor Phillips, la psiquiatra designada por el tribunal, pasó más de 15 horas evaluando a Julian. Sus hallazgos presentaron una imagen compleja de un hombre cuyas rígidas creencias religiosas se habían entrelazado peligrosamente con el trauma psicológico. El señor Westbrook muestra síntomas consistentes con TEP derivados del colapso de su primer matrimonio, testificó la doctora Phillips. Este trauma se fusionó con su ideación religiosa, creando un marco delirante donde la pureza femenina se convirtió en la medida definitiva de valía. Sin embargo, enfatizó, su condición no le impidió comprender la naturaleza o la ilicitud de sus acciones. La fiscal del distrito Sandra Powell construyó el caso de la acusación metódicamente, presentando los escritos de Julian como evidencia de premeditación en lugar de pasión momentánea. Este no fue un crimen de ira repentina, argumentó Powell, mostrando páginas de los diarios de Julian. El acusado había escrito extensamente sobre pruebas de pureza y consecuencias por engaño. Había contemplado este escenario y predeterminado su respuesta. La acusación presentó los textos religiosos resaltados por Julian, su manifiesto y los correos electrónicos a su hijo como evidencia de una mente que se preparaba para la violencia, no que respondía espontáneamente a ella. El señor Westbrook estranguló a su esposa durante aproximadamente 4 minutos,
Powell le recordó al jurado. Esos son 240 segundos durante los cuales podría haberse detenido, durante los cuales tomó una decisión continua de acabar con la vida de Lucía. El abogado defensor Martin Greene persiguió una estrategia centrada en la capacidad disminuida, argumentando que los delirios religiosos y el trauma de Julian constituían una tormenta perfecta que lo dejó incapaz de formar la intención específica de matar. Mi cliente existe en una realidad alternativa moldeada por el trauma y creencias religiosas extremas, Greene le dijo al jurado. Para Julian Westbrook, sus acciones no fueron asesinatos sino una obligación divina. No puede ser medido con el mismo estándar de intención que alguien con una mente no deteriorada. Para apoyar este argumento, la defensa llamó a la doctora Rachel Montgomery, una profesora de estudios religiosos especializada en movimientos religiosos extremistas. Lo que vemos en los escritos del señor Westbrook es consistente con movimientos de pureza marginales que adoptan lenguaje religioso para controlar la sexualidad femenina, explicó la doctora Montgomery. Estos sistemas de creencias crean un marco donde la violencia se vuelve justificable, incluso necesaria, para mantener la visión del mundo del creyente. El testimonio de Rebecca Westbrook resultó fundamental para la acusación. Ahora vuelta a casar y usando su apellido de soltera, describió el comportamiento deteriorado de Julian durante su matrimonio. Comenzó con el estudio de la Biblia, que se convirtió en obsesión bíblica, recordó. Julian me interrogaba sobre mi pasado, exigiendo confesiones sobre relaciones anteriores, a pesar de habernos conocido en la escuela secundaria. Cuando negaba tener alguna, decía que estaba mintiendo, que podía sentir mi impureza. Describió cómo encontró a Julian probando artículos domésticos para determinar su pureza, incluyendo revisar su ropa interior en busca de signos de infidelidad. Cuando finalmente me fui, le dijo a toda nuestra iglesia que había sido infiel, que estaba impura desde el principio. En un momento particularmente conmovedor, Michael Keller, el novio universitario de Lucía, testificó sobre su relación de 2 años. Éramos solo chicos universitarios normales, dijo, con la voz quebrándose. Nos amábamos, nos respetábamos mutuamente. Terminó amistosamente cuando me transferí de escuela. La idea de que Lucía murió por nuestra relación, no pudo terminar la frase. El testimonio más desgarrador vino de los padres de Lucía. María Valentini, apoyada por su esposo, se dirigió directamente al tribunal. El único crimen de mi hija fue amar a un hombre que no podía amarla a ella, dijo María entre lágrimas. Era amable, honesta, trabajadora. Guardó su secreto porque vio su dolor y pensó que podía sanarlo. En cambio, él lo convirtió en un arma contra ella. En un desarrollo sorprendente, el pastor de Julian, el reverendo Thomas Wilson, testificó para la acusación. Aconsejé a Julian que buscara ayuda profesional muchas veces, afirmó con firmeza. Sus puntos de vista sobre la pureza femenina iban mucho más allá de las enseñanzas de nuestra iglesia. Cuando hablaba de Lucía, me preocupaba su intensidad, pero nunca imaginé que llevaría a la violencia. Le fallé a ella al no actuar más decisivamente. Después de un juicio de 3 semanas, el jurado deliberó durante 11 horas. Su veredicto, culpable de asesinato en segundo grado. Los jurados explicaron más tarde que no pudieron llegar a un acuerdo unánime sobre la premeditación requerida para el asesinato en primer grado, pero todos estuvieron de acuerdo en que Julian había matado intencionalmente a Lucía. En su audiencia de sentencia, a Julian se le ofreció la oportunidad de hablar. De pie rígidamente, con la Biblia en la mano, permaneció sin arrepentimiento. Me presento ante el tribunal del hombre condenado, pero Dios ve la verdad, declaró. Un pacto sagrado fue profanado por el engaño. Solo lamento no haber reconocido antes los signos de corrupción. La jueza Caroline Matthews sentenció a Julian Westbrook a 25 años a cadena perpetua, señalando, el tribunal no puede aceptar la creencia religiosa, sin importar cuán sinceramente se mantenga, como justificación para quitar una vida humana. El pasado de la señorita Valentini era solo suyo. No disminuyó su valor, su humanidad o su derecho a vivir. Mientras Julian era llevado, 2 familias se sentaron en devastación silenciosa. Los Valentini se acurrucaron juntos, encontrando pequeño consuelo en una justicia que no podía devolver a su hija. Al otro lado del pasillo, la hermana de Julian, Catherine, lloró sola, el único miembro de la familia que había asistido a todo el juicio. Fuera del juzgado,
Rebecca Westbrook abrazó a la madre de Lucía en un momento capturado por las cámaras de noticias, dos mujeres conectadas por las peligrosas obsesiones del mismo hombre, una que había escapado, y una que siempre lloraría a la hija que no lo hizo. 6 meses después de la sentencia de Julian Westbrook, la familia Valentini se paró en las escaleras del colegio comunitario de Riverdale para anunciar el establecimiento de la Fundación Lucía Valentini. Con manos temblorosas pero voz firme, Antonio Valentini se dirigió a la multitud reunida. La muerte de nuestra hija expuso una oscuridad escondida detrás del lenguaje religioso, dijo. Esta fundación trabajará para evitar que otras familias experimenten nuestra tragedia educando a los jóvenes sobre la diferencia entre fe y obsesión peligrosa. La fundación se asoció con eruditos religiosos y profesionales de salud mental para crear recursos que identificaran cuando las enseñanzas religiosas cruzan hacia el extremismo, particularmente en lo que respecta a la sexualidad femenina y la cultura de la pureza. María Valentini, antes reacia a hablar públicamente, se convirtió en la defensora más poderosa de la fundación. Éramos una familia religiosa nosotros mismos, explicó en su primera entrevista televisiva. La fe debería sanar, no dañar. La fe debería unir, no aislar. Lo que mató a nuestra hija no fue la religión, fue la distorsión de la religión para controlar y castigar. La doctora Samantha Richards, una especialista en trauma que consultó en el caso de Julian, explicó cómo las heridas pasadas pueden transformar incluso valores positivos en fijaciones peligrosas. Lo que vimos con Julian Westbrook es algo que he observado en muchos casos, señaló la doctora Richards. El trauma, particularmente el trauma de traición, crea una necesidad desesperada de control. Los valores tradicionales sobre lealtad y fidelidad se convirtieron en armas a través de su dolor no sanado. No estaba buscando verdad religiosa, estaba buscando certeza absoluta en un mundo que había destrozado su confianza. Los eruditos religiosos señalaron el caso de Julian como un ejemplo extremo de los peligros potenciales de la cultura de la pureza. La doctora Elizabeth Armon, una teóloga especializada en género y religión, explicó el contexto histórico. Muchas tradiciones religiosas contienen enseñanzas sobre la pureza sexual, pero estas a menudo se han aplicado de manera desigual a las mujeres, dijo la doctora Armon. Lo que llamamos cultura de la pureza surgió en los años 90 con un hiperfoco en la virginidad femenina como medida del valor de una mujer. Aunque la mayoría de los adherentes nunca cometerían violencia, este marco puede ser particularmente peligroso cuando es adoptado por alguien con tendencias controladoras o trauma pasado. Las estadísticas revelaron el alcance del problema más allá del caso individual de Julian. Según la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica, las mujeres en comunidades estrictamente religiosas con roles de género rígidos reportan violencia doméstica en tasas 30% más altas que la población general, aunque los expertos señalan que esta violencia proviene de la aplicación incorrecta de las enseñanzas religiosas más que de la fe misma. En un desarrollo sorprendente, los líderes religiosos locales en Riverdale respondieron a la tragedia examinando sus propios mensajes. 6 iglesias formaron una coalición interreligiosa para desarrollar talleres sobre teología de relaciones saludables. Necesitábamos hacernos preguntas difíciles, dijo la pastora Sarah Jenkins de la iglesia comunitaria Nueva Esperanza. Estábamos promoviendo inadvertidamente ideas que podrían ser mal utilizadas para controlar o devaluar a las mujeres. Muchos de nosotros nos dimos cuenta de que necesitábamos ser más cuidadosos sobre cómo discutimos conceptos como pureza, sumisión y roles de género. La escuela secundaria de Riverdale implementó un plan de estudios desarrollado con la Fundación Valentini que aborda la libertad religiosa, las relaciones saludables y las señales de advertencia de extremismo. El programa, ahora adoptado por escuelas en 3 estados, distingue cuidadosamente entre creencias religiosas personales y distorsiones peligrosas. No estamos criticando la fe, explicó el consejero escolar James Peterson. Estamos dando a los estudiantes herramientas para reconocer cuando el lenguaje religioso está siendo utilizado para controlar, aislar o disminuir el valor de alguien, particularmente mujeres jóvenes que a menudo son el objetivo de estos mensajes. Cada octubre, en el aniversario de la muerte de Lucía, la comunidad realiza un servicio conmemorativo centrado en la sanación y el cambio positivo. En lugar de centrarse únicamente en la tragedia, el servicio celebra los pasos dados para prevenir tragedias similares. A Lucía le encantaba ayudar a las personas, recordó su compañera de universidad Jenny en el servicio más reciente. Ella querría que su historia ayudara a otros a reconocer situaciones peligrosas antes de que escalen. El rabino David Goldstein,
quien asesora a personas que luchan con traumas religiosos, ofreció una visión para ayudar a aquellos con fijaciones religiosas no saludables. La clave es determinar si la práctica religiosa de alguien lo acerca a otros o lo aísla, explicó el rabino Goldstein. La fe saludable nos conecta con la comunidad, aumenta la compasión y promueve el crecimiento. Cuando alguien usa la religión para juzgar, controlar o separarse de los demás, esa es una señal de advertencia de que necesitan ayuda. El caso continúa generando conversación sobre la persistencia de los mitos de virginidad en la América moderna. A pesar de la evidencia médica de que la virginidad no puede ser físicamente comprobada, las encuestas muestran que casi 40% de los estadounidenses todavía creen en indicadores físicos de virginidad. Estos mitos han sido desacreditados por la ciencia médica durante décadas, señaló la doctora Jennifer Martínez, ginecóloga y educadora de salud pública. El himen es una membrana flexible que varía naturalmente entre las mujeres y puede permanecer intacto después de la actividad sexual o estar ausente desde el nacimiento. Sin embargo, estas ideas erróneas persisten, causando vergüenza y en casos extremos, como el de Lucía, peligro. Para aquellos que experimentan trauma religioso o relaciones controladoras, los recursos se han expandido desde la muerte de Lucía. La Red Nacional de Apoyo para Trauma Religioso proporciona asesoramiento especializado, mientras que el Centro de Mujeres de Riverdale ha capacitado al personal para reconocer señales de advertencia de control enmarcado religiosamente. Como demuestra este caso, la línea entre la fe devota y la obsesión peligrosa puede ser difícil de identificar hasta que se cruza. El trauma no sanado de Julian Westbrook transformó los valores religiosos tradicionales en un arma letal, mientras que quienes lo rodeaban o no reconocieron las señales de advertencia o se sintieron incapaces de intervenir. La tragedia de Lucía Valentini Westbrook nos recuerda que abordar el trauma es tan importante como abordar el extremismo. El dolor de Julian por su primer matrimonio creó una vulnerabilidad que el extremismo religioso explotó y amplificó. Sin el apoyo adecuado de salud mental, sus valores tradicionales sobre el matrimonio se convirtieron en exigencias rígidas que ningún ser humano real podría satisfacer. La breve vida y trágica muerte de Lucía ahora sirven como catalizador para la educación, prevención y sanación. En Riverdale y más allá, las comunidades están aprendiendo a distinguir entre la fe que eleva y el extremismo que destruye, entre tradiciones que honran y obsesiones que controlan.